noches, todo el día lo saludamos. Y damos gracias a Dios por un día tan especial. Vamos a orar por este miércoles santo. Vamos a orar para que las personas jueves y viernes se recojan un poquito y miren lo que es esta celebración y recordatorio de victoria tan grande para nosotros. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por su amor infinito. Gracias por su misericordia. Gracias por los que estamos aquí, por los que se van a conectar, por los que estarán en un futuro conociendo esta palabra. Porque si mis hermanas se conectan, muchos querrán ver lo que ellas están viendo. Y una palabra puede llegar a su corazón y hacer un cambio y después recibir una respuesta de que escuchó algo que cambió su vida. Quédese con nosotros, Señor, acompáñanos. Gracias porque nació Melody bien, Señor, y su mamá también. Bendecimos ese nacimiento, eso es una bendición muy grande. Y bendecimos todo lo que hay en cada uno de nosotros para que el poder de resurrección esté con nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero decirles que después del domingo de esa hermosa entrada triunfal de nuestro Señor, y quiero recordarles algo, cuando los reyes iban en caballo, en caballo para la guerra, pero cuando regresaban montaban un asno como lo hizo mi Señor Jesucristo. Y en esa época, por una parte, porque Jerusalén son 4 partes, está partida en 4 de las personas que viven cristianos con católicos. Ahora, en esa época era todo el pueblo de Dios, griegos, musulmanes y los judíos. Pero en el mismo momento en que Jesús entró, el rey o el que estaba gobernando en Roma venía entrando con un séquito de ejército. Entonces eran 2 reinos, el reino de Dios espiritual y el reino del mundo. Así que Dios todo lo hace de una manera tan maravillosa. Por eso disfrutemos. Después de su entrada triunfal, Jesús realizó varios actos significantes. Son muchos, porque si usted se detiene a buscar la Biblia, después de la entrada triunfal, lo primero purificó el templo. El Señor tenía celo por su casa. Después de la entrada triunfal, el Señor entró en otra dimensión, sabía que ya venía su tiempo, ya era la semana, hubo mucha confrontación, Él les habló más fuerte y pasó lo que tenía que pasar por causa de nosotros. ¿Qué dice Marcos 11:17? Enseñó a la gente con estas palabras. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. La casa de Dios es casa de oración a las naciones. Tu casa es una casa de oración y es de oración a las naciones. Porque todo lo que nosotros leemos hoy en día y que llega a nuestro corazón más profundo es entender que la oración es muy importante. Y que todos los que estamos orando e intercediendo, clamando, hay un despertar, hay un reverdecer. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando y Dios está esperando que el pueblo de Dios se levante. Entonces, después de eso, secó una higuera. Pero después hizo unas predicaciones excelentes y parábolas, incluyendo las del fin del mundo, las señales.
Pero miremos entonces en Mateo 21:13. También es lo mismo, mi casa será llamada casa de oración para todas las, para ustedes los que están convirtiendo en cueva de ladrones. Después de esto, lo que más me llamó la atención es que ponen en duda la autoridad de Jesús. No vamos a leer completo, sino los versículos exactos, porque no podríamos leer todos los capítulos que están. Y vamos a leer Mateo 21, 23 al 27. Y dice: ¿qué es poner la autoridad de Jesús en prueba, en duda? Ellos no se daban por vencidos. Querían seguir asegurándose de que Jesús no era. Y lo que ya estaban maquinando era qué iban a hacer con él. Porque cuando la gente no puede con la verdad, con lo que Dios está haciendo, con lo que va a hacer, el enemigo se vuelve loco y enloquece a la gente, porque él no lo hace solo, él motiva a personas y hace que la gente haga cosas que después no puede decir cómo lo hizo, pero lo hizo. Entonces aquí dice, estamos en Mateo 21, 23 y 27. Dice, mientras enseñaba en el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? O sea, lo que él hizo en el templo, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Quién le dio autoridad? Jesús respondió, porque él les preguntó, ¿con qué autoridad? Contésteme, el bautizo de Juan, ¿es del cielo o de la tierra? Y ellos dijeron, si decimos es del cielo, no, me va a decir por qué no creyeron. Y si le digo que es de la tierra, la gente se vendrá contra mí, nosotros. Entonces Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les contestó de esta manera. En el 27, Jesús respondió, no lo sabemos, pues yo tampoco. Ustedes no me saben dar una respuesta y vienen a probar mi autoridad. Les hice una pregunta. Entonces, si usted no lo sabe, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. No dejemos que prueben nuestra autoridad en Cristo Jesús aquellos que no la quieren por una verdad o por una bendición. Muchas veces quieren poner en duda nuestra fe porque no se sienten a gusto. Pero los que estamos fijos en Cristo Jesús, tenemos que entender y saber que la verdad es eterna. Y tenemos que defender esa autoridad tan grande que Dios nos ha delegado. Entonces, dése cuenta de algo. Hay una parábola que me gusta mucho y la he entendido hace mucho tiempo. Y esa parábola es que mataron al hijo del dueño y así mataron a Jesús. Y Jesús les dice, él le deja la finca a unos labradores. Dos grupos vinieron a cobrar, los maltrataron, los mataron, vino otro grupo igual. Y él dijo, voy a mandar al hijo. A los profetas los mataron, los apedrearon y a mucha gente. Pero vamos a mandar al hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo? ¿Y sabe qué dicen? Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. ¿A quién iban a matar?
al Hijo de Dios. Pero Jesús lo sabe todo. Y fíjate lo que dice el 42. Les dijo Jesús, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que desechan los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Y mire el 45. Cuando los judíos de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Ya el Señor los tenía cortos. Ya eran 3 años de persecución. Una vida de 30 años sin que nadie pudiera hablar de mi Cristo. No hubo quien alzara su voz, no hubo quien señalara su dedo, no hubo quien lo acusara. Pero el Señor ya les dijo y les habló, porque esa parábola se la dijo a ellos. Y les habló de que mataron al hijo para quitar la herencia. Los fariseos estaban peleando la herencia del Señor, estaban queriendo ser dueños de lo que no les pertenece, como países que quieren ser dueños de un país sin ser su país. O sea, pueden ser de ese país, pero ellos no pueden gobernar y hacerse dueños de un país, porque están mal. Pero ellos, dice ahí la palabra, que ellos entendieron, porque me imagino la mirada de Jesús sobre ellos, diciéndole, lo que yo estoy hablando son ustedes. Pero ellos mismos lo reconocieron y dijeron, esta palabra es para nosotros. Tuvieron que irse. Después de eso, porque eso son todo lo que pasó. La entrada triunfal fue el domingo. El lunes el Señor fue al templo, pasó por la higuera, hizo predicaciones, habló. El martes lo ungen. Pero el miércoles ya Judas lo traiciona. Ahora sigamos. Y esto es muy importante. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces ahí vamos a leer Mateo 22, 21, 45. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis acerca de Cristo? Miren la pregunta que el Señor les hace. ¿A quién? A los fariseos. ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo les dice? Ustedes dicen que es de David, entonces denme esta respuesta. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, Dios el Señor a mi Señor. Y eso dijo David. Siéntese a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David los llamó Señor, ¿cómo puede entonces ser un hijo? Oye, que la sabiduría del Señor era tan grande, tan poderosa, y esa sabiduría acompañado nosotros del Espíritu Santo, conociendo las Sagradas Escrituras, viviendo en su palabra, podemos tener una sabiduría tan grande que aquellos que vengan a decir algo, podemos tener una palabra sin podernos discutir, sino decirle esto. ¿Sabe qué pasó en el 46? Asómbrense. Le dice, nadie pudo responder ni una sola palabra. Y desde ese momento, desde ese día, ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. No hubo una pregunta que el Señor no le respondiera directamente a su pensamiento y a su corazón. Y desde ese día dijeron, ya no podemos más. Es imposible con el Señor. Y entonces planean la conspiración, porque planearon las conspiraciones en ese momento.
Una cosa es que planearon ellos la conspiración y otra cosa es que Judas lo traiciona. Son dos cosas diferentes. Y ahí dice en Mateo 26, 1, 2, después de Mateo 26, 1, 2, sigamos. Después de exponer todas estas cosas, Ginette, Jesús dijo a sus discípulos, como ya sabéis, faltan 2 días para la Pascua. Mañana es, en ese día estaban hablando, puede ser el lunes o el martes, 2 días. Y la Pascua es una celebración inmensa, porque la Pascua es la celebración que hicieron los israelitas cuando fueron libres en Egipto. Desde ese momento celebran esa fiesta, la libertad. Y nosotros desde ese momento, que es celebramos la libertad en Cristo, la sanidad, la libertad, la vida eterna, la liberación. Por eso la Semana Santa debe cobrar más sentido para nosotros y está muy dispersa. Es una semana de vacaciones, es otra semana de hacer cosas, pero no todos acuden a ir a dar gracias a Dios, a recordar. Mire, el enemigo es tan tremendo que hasta en Navidad nos tienen discutiendo a la gente y entonces no hay una fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Yo celebro el que dice la Biblia, porque el único tiempo que hace frío en Israel es en diciembre. Allá es más desierto, no es tanto el norte como acá. Y bendecimos a todos los que se están conectando. Yo no he saludado, no he visto, y damos gracias a Dios a todos los que están con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, por eso ya decidieron. Recuerden, no le volvieron a hacer preguntas. Ahora conspiran contra él. Jesús dijo a sus discípulos, como ya sabéis, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. ¿Qué sentirían ellos saber que él sabía todo? Pero ni eso los detuvo, porque cuando nos dejamos llenar del enemigo, Satanás se dejó llenar su corazón, su mente, su cuerpo del enemigo, por la ambición. A Pedro el Señor le dijo, mire, te han pedido para zarandearte, porque Pedro siempre era el fuerte, el que yo puedo, el que nadie me va a quitar del lado tuyo, en que yo muero por ti. Y lo pusieron a prueba. Pero ¿qué dijo Dios? Ya te pidieron, Jesús, yo solo voy a rogar para que tu fe no falle. Yo solo voy a orar para que tu fe no falle. Por eso cuando Cristo resucitó, mandó a decirle a Pedro que fuera. Dile a Pedro. Y cuando Pedro volvió y estuvo con el Señor, le pregunté 3 veces, Pedro, ¿me amas? Su primera negación. Pedro, ¿me amas? Cuando lo negó por segunda vez. Pedro, ¿me amas? Señor, si yo te amo. Lo tuvo que ¿cómo es? Vamos a decir, reivindicar de lo que él había negado. Mire, Dios hace todo con detalles y perfecto. Por eso el Señor quiere que nosotros lo amemos y no dejemos de amarlo. ¿Qué puede sentir una persona? Bueno, yo creo que hay gente que sabe cuando tiene una sentencia en la cárcel, cuando hay una ley que lo va a matar. Tiene que ser muy fuerte. O el que está escondido porque debe algo por los y están metidos. Yo mientras estaba estudiando y todo, yo decía, Dios mío, ¿cómo hay en este momento, o pueden haber lugares donde hay sangre, muerte, destrucción, tristeza, desesperación? Y me ponía a mirar en nosotros. Nos tiene el Señor en la palma de su mano. Nos tiene como hijos amados,
consentidos, nos cuida, nos ayuda, nos levanta, nos da promesas, no nos abandona, nos manda un mensaje con alguien, nos manda un mensaje por sueño, nos manda mensaje por la palabra, siempre está presente diciéndonos que no desmayemos, pero no nos alejemos de Él. Es tan fácil decir que estoy, pero no estoy. ¿Por qué? Porque de que te levantes tiene que estar en tu corazón ese deseo de adorarlo, ese deseo de amarlo, ese deseo de dar gracias, ese deseo de estar en su presencia, ese deseo de estar diciendo gracias, 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 y tu vida se ve diferente, puede llegar a sentir el gozo, puede llegar a sentir la alegría. Pero donde se levantan y solo hay maldiciones, golpes, peleas, contienda, golpes, bala, todo lo que haya, es muy duro. Pero Dios nos escogió para otras cosas. Tenemos una asignación. Cristo cumplió con su asignación. Cristo no se desvió ni se dejó desviar. Es más, Pablo cuando conoció a Cristo que cayó del caballo, no tampoco se dejó desviar. Estuvo firme en lo que Dios lo había mandado hacer. Y esa es la que debemos nosotros tener en cuenta. Entonces, dice el 4 y 5, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Tenían que con artimañas. ¿Por qué con artimañas? Con mentiras, con engaños, con traición, porque no había legalmente cómo pudieran acusar a mi Cristo. Se lo llevaron acusándolo de lo que no es cierto. Ustedes se tienen que haber escuchado, o tal vez conocido a alguien, donde estuvieron presos sin tener culpa y pagando una condena que no era para ellos. En otras oportunidades yo he escuchado que el gobierno se ha enterado y le ha dado su dinero. ¿Sí? Y así hay muchos presos sin tener culpa de nada. ¿Y cómo se sentirá la persona que siendo culpable no hable? Es terrible. No, a él no le creen, pero el que lo hizo va con eso guardado y no le importa. Muere así, pero no va con el Señor, a no ser que se arrepienta. Entonces dice, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Ni siquiera para otra cosita, sino matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, porque ellos eran muy religiosos. La fiesta era solemne. La fiesta del jueves tenemos que respetarla. Y el viernes ya tiene que estar muerto porque el sábado tenemos que hacerlo. Sin importar nada. La religiosidad nos vuelve insensibles. La religiosidad nos vuelve ciegos, sordos, mudos, porque el enemigo nos quiere así, religiosos. Nosotros no tenemos religión, tenemos una relación con Dios y amamos y adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Dame un aplauso al Señor. En ese momento, con todo esto que está pasando, la mujer, María, se dispone a adorarlo, pero la adoración que ella le está haciendo es para la sepultura. Pero los discípulos y en especial Judas lo despreció. ¿Por qué malgastan ese dinero así? Porque Judas se robaba las ofrendas. Y lo más triste es que desde ese día, Judas decidió, viendo esa unción del Señor, viendo esa adoración del Señor, Judas se fue a hablar con los fariseos,
los sacerdotes para poder venderlo. Se fue a negociar. Como que dijo, ya lo están ungiendo, ya él habló de la sepultura, ya lo están ungiendo, ya esto se acabó. Pero él no estaba pensando sino en la mente, en un corazón codicioso. Y le voy a decir una cosa, para entre comillas acá. Yo sé, no sé si te lo he contado, pero yo tuve una persona que conozco y que quiero mucho. Ella tuvo un novio que se iba a casar. Gloria a Dios que no se casó con él. Y él empezó un negocio muy próspero, pero muy próspero, millones. Fue de los que inició, tuvo la idea de los aviones ejecutivos privados, los jets, empezarlos a usar y rentar para mucha gente que viajaba. Imagínense lo que produce eso. Pero ella decía que él tomaba posesión fetal y lloraba. Decía que la ambición le producía un dolor que no lo sabía controlar. Lloraba y temblaba de lo que produce la ambición. Muchos están mal por la ambición. Rompamos con toda ambición en nosotros, porque puede ser pequeña, pero puede ir creciendo. Y la rompemos en el nombre de Jesús y no la queremos. Por eso Jesús, cuando fue ungido, en un acto tan hermoso que dice Jesús, esto será recordado toda la vida, siempre que prediquen de este día. Entonces, Mateo 26:10, Jesús dice, consciente de ella, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ella ha hecho una buena obra conmigo. Ella ha hecho algo bueno. Ella está haciendo lo mejor. Ella me está ungiendo. Ella me está adorando. ¿Por qué la molestan? El 28:12. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Entonces, ¿qué pasa? Judas empezó a planear. ¿Se acuerda que había una conspiración? Ahora Judas acuerda traicionar a Jesús. El 26:14. Uno de los 12, al que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. El Marcos 14, Dios dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarle a Jesús. Fue a entregar a Jesús. ¿Por cuánto? 30 monedas de plata. Que después no las quiso y se arrepintió. Pero tan religiosos son, nosotros no podemos coger ese dinero. Qué hipocresía. Viene un hombre arrepentido y les dice, eres inocente. Ya lo hicimos. Y ese dinero no lo podemos tocar. No hay hipocresía, mentira, engaño. Compraron un terreno. No les importó. La misión de ellos era matar a Cristo Jesús. Como si con ellos hubieran triunfado y con ellos perdieron. El 15, el Mateo 26:15. ¿Cuánto me dais si yo entrego a Jesús? ¿Hasta dónde llegó Judas? Les propuso, decidieron pagarle 30 monedas de plata. Desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para entregarlos. Estaba al acecho. Al acecho. ¿Dónde está? ¿En qué momento? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya estaba hecho. Jesús lo sabía. Jesús no iba a decir que no. Era su momento. Y lo permitió. ¿Qué pasó con Judas? Si estuvo 3 años con mi Jesús.
¿Qué pasó con Judas? Si el Señor lo amaba. Es más, cuando lo entrega le dice, Judas, ¿con un beso me entregas, amigo? Le dijo amigo. Pero Judas estaba ciego por la ambición. La ambición enceguece. Dime usted, dime. La ambición de robar, la ambición de fraudes, la ambición de la droga, la ambición de la mafia, la ambición de la guerrilla. Sígame usted nombrando la ambición de la dictadura, la ambición de los malos negocios, la ambición de lo que produce la pornografía, de lo que produce robar, secuestrar, abusar niños. Todo eso es un abuso de ambición. No se sacia. La ambición, decía esta persona, que no se saciaba, era algo que no tenía cómo sentirse satisfecho, sino era una ansiedad y una necesidad de más y más y más. Así que el miércoles, hoy, entregan a mi Jesús. Lo hacen el negocio. Mañana yo les mando el estudio de lo que fue el aposento alto y lo que fue la oración en el Getsemaní. Pero hay algo que me impacta cuando el Señor dijo, no oraron ya, se acabó el tiempo. Llegó el tiempo donde reinan las tinieblas. Tremendo. Se apoderó todo de tinieblas. Y los que gritaban, Hosana, empezaron a gritar, crucifiquen. Porque las tinieblas estaban reinando. Por eso oramos. Y ore en su casa. Y ore y vuelva a orar. Y ore en todo lo que usted puede, para que las tinieblas no entren, para que las tinieblas no gobiernen. Porque díganme si no en esos lugares que estoy hablando de tanta maldad, no reinan las tinieblas. Reina la oscuridad. Mire, usted puede ser una persona cristiana que ora y alaba y que bendice. Pase por un sitio donde hay tanta maldad, tinieblas y todo, y tú sientes algo, sientes opresión, sientes posesión, sientes que algo pasó. Y tú tienes que decir, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy oprimido? ¿Por qué tanta oposición? Y tienes que ponerte a orar donde estuvo, sacudir esto para que se vaya de su vida. Por eso cuiden el templo. Esta casa es sagrada para el Señor. Se la tenemos para Él. A los chicos les digo, cuiden el templo. Ustedes están en tierra, en una iglesia que tiene santidad y hay avivamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdenme a cuidar la casa. Esta casa no es mía, es del Señor. El colegio no es mío, es del Señor. Porque estamos educando muchachos. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso, en este momento, siendo un día tan especial, mi Cristo, que fue el jueves, ¿cómo se despidió? Con la Santa Cena. Y Él dijo que no lo volvería a hacer. No comería de este fruto de la tierra hasta cuando volviera. Seguro que el fruto que haya es diferente.